Bienvenidos al canal de Soy Powerlifter. En el vídeo de hoy os voy a traer una serie de rutinas gratuitas para powerlifting que creo o considero que son de las mejores opciones que se pueden hacer en la actualidad. Todas estas rutinas las he probado yo, las he realizado y he obtenido grandes resultados cada una en su momento, así que por eso son recomendadas. Así que sin más dilación vamos a ver estas rutinas. Os las voy a explicar de forma detallada para que puedas elegir o puedas escoger la que más te conviene, depende de tu situación. Bueno, pues vamos a comenzar por una de las primeras rutinas que se hizo conocida en el tema de Power, en el mundo de Power. Es la Starting Strength de Mark Rippetoe y esta, como digo, es una de las primeras rutinas que se empezó a utilizar que cuando había menos conocimiento del Power, sobre todo aquí en España, pero bueno, a nivel mundial fue una rutina bastante utilizada. Tenemos aquí un Excel que simplemente nos calcula todos los datos, toda la progresión que tenemos que hacer y simplemente, como digo, tenemos aquí diferentes opciones. Empezamos con el peso más los incrementos de peso que podemos ir metiendo. Aquí en este caso le pone 5 kilos. Bueno, serán unas libras, pero bueno, aquí lo podemos modificar prácticamente y podemos poner 1,25 por ejemplo, o el disco que tengas más a mano, y vamos a ir haciendo un poco la incrementación en general y las progresiones. Luego tenemos para calcular las rutinas, tenemos aquí pues los ejercicios que vamos a realizar: sentadilla, press de banca, peso muerto, press, que es un press militar, y Power Clean, que bueno, en su momento Mark Rippetoe es uno de los ejercicios que más utilizaba y ahora vemos que ya prácticamente nadie un Power los hace, a no ser que sea por diversión. Y simplemente tenemos aquí el peso, tenemos aquí las repeticiones y aquí nos calcula el máximo. Aquí lo he puesto un poco por encima, pues 120 kilos en sentadilla, 5 repes, da un máximo teórico como unos 135 y un 5 RM supuestamente de 120. Y aquí tenemos igual un poco el incremento que tenemos que hacer de peso. En todos los ejercicios te ponen un incremento de unos 5, en este caso son libras, pero simplemente sería, pues en tema de progresión en kilos, sería 2,5 en ejercicios como sentadilla, banca, press y el Power Clean, y de 5 kilos en peso muerto. Y como digo, esta es una rutina muy sencillita, son realmente dos tipos de entrenamientos, entrenamiento A y entrenamiento B, y lo vamos intercalando. Se hace 3 días a la semana este tipo de entrenamiento, el Starting Strength, y haremos el lunes, martes, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, o martes, jueves, sábado, depende un poco lo que nos acomodemos el horario. Siempre importante en estas rutinas, como son de tipo full body, que hacemos todos los músculos que digamos o todos los movimientos a nivel global, a dejar un día de descanso entre día de entrenamiento. Por eso digo que lo ideal es lunes, miércoles, viernes, o por ejemplo martes, jueves, sábado. Y empezamos entrenamiento, como digo, entrenamiento tipo A y entrenamiento tipo B. Hacemos en el entrenamiento tipo A sentadilla, press de banca y peso muerto, y el entrenamiento tipo B sentadilla, press y Power Clean. Aquí lo que vemos siempre es hacer sentadilla los 3 días a la semana. Luego de banca tenemos una frecuencia 1 algunas semanas y una frecuencia 2 otras. Aunque si más o menos, no que lo compenetremos, sino que lo igualamos, el press al press banca sería también frecuencia 3 todas las semanas, pero realmente sería, como digo, frecuencia 1 o 2 de banca, depende de la semana, y peso muerto pues siempre va a ser igual, o 1 o 2 a la semana, depende un poco cómo nos cuadre el entrenamiento. Como digo, es entrenamiento A, B, A, y luego la semana siguiente sería por B a B, así que de esa manera vamos un poco intercalando. Y aquí, como digo, pues vamos viendo un poco cómo son las repeticiones, series, 2 series de sentadilla de calentamiento, 2x5, 1x5, todas las aproximaciones. Y en las series ya que son las efectivas, pues en este caso el día 1 de la primera semana tenemos un 3x5 con 120, que vamos semana a semana haciendo una progresión prácticamente lineal, hasta que llegamos a, como digo, la sesión 23. Y luego tenemos aquí, si os fijáis, la semana, el día 1 va a ser 120, luego va a ser 125, 130, 35, 40, 45. Es una progresión lineal pura. Esto quiere decir que cada semana metemos 5 kilos más en este caso. Y si lo modificamos aquí, por ejemplo, vamos a poner 2,5, pues si, como podéis ver, sería ya una progresión un poquito más tranquila, que digamos un poco más cauta, y que es un poco lo que se recomienda en esta progresión, este tipo de rutinas, porque si metemos una progresión muy agresiva, esta rutina en 2 días no la podemos terminar. Así que aquí en este caso, introduciendo un incremento
de 2,5 kilos al día, a la sesión, en este caso de sentadilla, pues cada día de cada entrenamiento, cada sesión de sentadilla es un 3x5, en este caso con 120, subimos aquí a 122, 125, 127, 130, 32, lo que digo, una progresión lineal pura, que lo malo que tiene, que seguramente es bastante difícil, a no ser que seas súper novato, que puedas terminar el entreno, porque como digo, aquí no se tiene en cuenta simplemente el hecho de autorregulación, aquí ni existe, es meter cada sesión de entrenamiento un peso más, hacer más series, bueno, más series en este caso no, sino más incremento de peso, hasta donde llegues, que en principio son aquí eso, sesión 24, pues son bastantes sesiones en general, y es raro que pasemos de un máximo de 135 en sentadilla, 135 kilos, a poder hacer al final 175 o 177 es bastante optimista, no sé cómo digo, que seas muy novato, que estés comiendo bastante, que estés descansando muchísimo. Es lo malo que tiene este tipo de rutinas, que al final siempre tienes, o casi siempre, a no ser como digo, que seas muy novato, tienes que cortar porque son muy agresivas y esa progresión lineal realmente es muy difícil de seguir. Así que en general esta rutina no es mala opción tampoco, no es una opción mala. Si quieres una cosa sencilla, que sea básica, sencilla, que no haya mucho quebradero de cabeza, porque como vemos igual en press de banca lo modificamos aquí para que sean 2,5 y lo mismo, vamos aquí, le ponemos un 80, venga, de 80 kilos a 5 repes nos da un máximo de 90 kilos. Pues aquí ya estamos igual, 85, 82, 80, 82, 85, 87, así hasta llegar a 107. Quizá, bueno, a lo mejor es un poco más optimista en press de banca, pero el volumen en general de esta rutina es bajo y es raro que se mejore mucho el press de banca con ese tipo de rutinas. Como digo, es un volumen bastante bajo en todos los aspectos. En sentadilla, este tipo de rutinas siempre pecan de hacer bastante sentadilla, eso es bueno, pero al ser una progresión lineal no va a ser bastante adecuado en el sentido de que va a ser demasiado optimista acabar bien la rutina y llegar a las marcas que nos proponen. Y en el resto de ejercicio lo mismo, al final el peso muerto, si ponemos aquí 150 a 5 repes nos da eso, un máximo de unos 170 y lo redondeamos aquí para que haga incrementos de 5 kilos, aunque ponga aquí libras, lo pongo aquí con kilos, al final da igual, el tema de la operación no hay ningún tipo de problema. Y aquí haríamos lo mismo, desde la primera semana ya que tenemos 170, pues haríamos 150, 155, 60, así hasta llegar a 200. Como digo, es bastante optimista, porque aparte el volumen en peso muerto en este caso es bastante menor y no tiene mucho más recorrido. Si os gusta o si queréis un poco experimentar por probar o eres súper novato, no es del todo mala rutina. Podemos cambiar el Power Clean, que realmente no nos sirve para nada en Power a nivel de competición, a nivel puro. Si es por tema de entretenimiento lo podemos probar o lo puedes probar, pero lo que también hacen es sustituir el Power Clean por un remo. En ese caso, en vez de hacer, porque si no sería igual demasiado volumen a la semana de peso muerto, lo que se recomienda muchas veces y lo que se hace es hacer la sentadilla press de banca peso muerto en el día 1 o en el día A, mejor dicho, y en el día B sentadilla press y un remo. Lo pueden hacer un poco para sustituir y no quemar tanto y no dejar frito el sistema nervioso al hacer tanto peso muerto tantos días a la semana, más el volumen si eres principiante no es lo adecuado. Así que en general, como digo, es una rutina bastante antigua, que bueno, no está mal del todo, aunque a día de hoy hay opciones mucho mejores, y en general no es del todo mala. Es, como digo, una rutina lineal, lo tenemos en 3 días a la semana, full body, y bueno, es progreso rápido al principio, porque es implementar cada sesión de entrenamiento peso, pero no es una rutina tampoco demasiado buena para mantenerla en el tiempo. Así que bueno, si eres muy principiante, pues puede ser buena opción, pero simplemente yo como calificación lo dejaría como en buena o buena barra aceptable.
Así que vamos a ver las siguientes rutinas y vamos a ver qué opciones tenemos. La segunda opción, la segunda rutina que tenemos recomendada para principiantes es en este caso la Strong Lift 5x5, que también es bastante, en su momento fue bastante conocida. Es de lo poco que había también en su momento, como digo, y no había muchas más opciones, pero bueno, eran rutinas que dentro de lo que cabe estaban bien porque al final te daban una base muy sencilla. Es igual, parecido en el concepto de la Starting Strength del anterior, pero en este caso lo que hacemos es, o lo que hace el creador, meter más volumen y como su propio nombre indica, no deja mucho más a la imaginación. Es 5x5, 5 series, 5 repeticiones. Tenemos igual entrenamientos, son 3 entrenamientos a la semana. Es lo mismo, entrenamientos tipo full body, donde realizamos, en este caso, el lunes sentadilla, press banca y remo. Como digo, en el anterior Starting Strength recomendaban en vez del Power Clean el remo, y aquí debe ser que ya copiaron esa idea y lo modificaron. Y luego el día 2, en este caso pues el miércoles, si hacemos el ejemplo de lunes, miércoles, viernes, tenemos sentadilla, press militar y peso muerto. En este caso el peso muerto siempre en este tipo de rutina lo dejaban con un volumen más bajito, hacían un 1x5. Y luego tenemos el viernes otra vez sentadilla, press de banca y en este caso remo. Es muy similar a la anterior, a la Starting Strength, pero lo único que mete mucho más volumen. Como digo, es un 5x5 puro y no busques mucho más. En general no hay mucho más que rascar. Y en este caso igual tenemos algunos Excel que podemos coger, los podemos modificar. Y tenemos aquí para poner en las rutinas, pues tenemos el máximo igual que antes. Ponemos un peso máximo que hayamos levantado a estas repeticiones que pongamos aquí. Lo suyo que sean las menos posibles, me refiero, cuanto el peso sea con menos repeticiones y tengamos por ejemplo, 3 RM, siempre es cuanta menos repeticiones, más fiable es el RM, me refiero. Una repetición a un máximo sabemos que es lo que vamos a levantar y lo que hemos levantado ese día. 2, pues obviamente es fiable. 3, sigue siendo fiable. Hasta 5 más o menos. Más de 5 repeticiones. Por ejemplo, no, es que levanté en sentadilla 10 repes con 60 kilos o con 80. Es un poco más difícil de valorar un máximo 100%, aunque no sea oficial, pero que es muy difícil calcularlo en base a más repeticiones que se hagan. Porque al final muchas veces no es lo mismo levantar un peso, entre comillas, ligero a más repeticiones que levantarlo y tener en tu espalda ese máximo que digamos que sea un poco teórico. Así que cuanto más cercano sea o menos repeticiones sea este peso que vayamos a poner aquí, mejor. Y aquí nos calcula igual, como son 5, pues nos calcula 5 RM también. Y simplemente, pues como veis, es otro tipo de progresión lineal. Cada semana y cada día, mejor dicho, vamos incrementando peso. En este caso, pues lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que esto es al final siempre con libras. Tenemos que buscar la versión de kilos, porque obviamente levantar o meter cada semana 5 kilos va a ser bastante difícil, pero bueno, para que os hagáis una idea nos puede servir esta plantilla y lo que vamos a hacer es simplemente, como digo, cada día 3 ejercicios, en ese caso full body, sentadilla, banca y remo, sentadilla militar y peso muerto, sentadilla, banca y remo, y cada día pues un poquito más. En este caso, en vez de ser de sentadilla 50, 55, 60, pues sería algo así como 50, 52 y 55. Iríamos un poco la progresión un poquito más moderada. Pero esta vamos sumando semanas hasta que llegamos en torno a la semana 12, que es eso, unos 3 meses. Y siempre muchas veces lo que se hace aquí, una vez que si conseguimos llegar al final de estos pesos, lo que hacemos es resetear un poco de nuevo, bajarle un poco el porcentaje y volver a empezar. De esta manera podemos intentar hacerlo esto indefinidamente, aunque es bastante difícil porque, como digo, este ejemplo también es muy sencillo y puede servir para una temporada, pero no para largo plazo. Nos puede servir en el caso que seamos levantadores muy principiantes o que estamos ya manejando un poco de carga, si llevamos un año entrenando más o menos así, o meses en general, que tengamos una sólida técnica y que sea un poco decente. Podemos empezar a hacer esto para hacer una progresión y ver hasta dónde llega nuestro cuerpo. No es mala idea tampoco al final este tipo de rutinas. Y porque digo, es muy sencillo y simplemente es cada semana meter un poquito más de peso a ver hasta dónde llegamos. Si con suerte llegas hasta la semana 12, si consigues progresar de esta manera hasta 12 semanas, está perfecto. Lo puedes intentar si quieres de nuevo, le reduces un poco el peso y vuelves a hacer la progresión. O simplemente, como empieza tan ligerito, en vez de a lo mejor aquí empezar con 50 kilos, empecé ya con 55 y cada semana estás levantando mucho más que el bloque anterior.
Y bueno, esta es una rutina, como digo, sencilla, progresión lineal. No está mal del todo para lo que es principiantes. En general tiene más volumen que la anterior, por lo que la opción es bastante mejor, aunque no es la mejor opción desde luego. Pero si no te quieres complicar mucho, está bastante bien. 3 días a la semana para entrenar, full body, progresión lineal. Y vale, al final también lo que mola, lo que está bien de esta rutina, que como son 5x5, pues bueno, en principio se va a ganar tanto fuerza como algo de hipertrofia. Y es buena opción pues si queremos empezar un poco a levantadores que sean de pesos bajitos, que quieran empezar a meter peso de verdad, tanto en el cuerpo como en la barra, pues es buena opción. Al final, tanto volumen en general va a ser una buena fase de volumen en todos los sentidos, donde puedas ganar peso y mejorar tus marcas. Así que si le quieres dar alguna oportunidad, ya digo, no es mala opción. Y yo como nota, como recomendación, pues estaría en torno a aceptable, buena. Es un poco la nota que le daré yo a esta rutina. Seguimos con las rutinas de powerlifting que recomendamos, y en este caso igual volvemos, o seguimos mejor dicho, con una mítica, la 5-3-1 de Jim Wendler. Y es una opción bastante buena en general. Yo creo que casi todos los que empezamos en la época del 2014-2015 la hemos hecho seguramente más de una vez, porque igual es una rutina que es muy sencilla, es lo bueno. Son rutinas que son sencillas pero son efectivas, que también es lo que se busca muchas veces, no hay que complicarlo tanto para mejorar. Y en este caso es parecido a todas las que hemos visto antes, porque el concepto de rutina de antes era todo muy parecido en general. Y tenemos aquí un Excel que podemos descargar, donde nos calcula toda la progresión y todo el entrenamiento que vamos a realizar en la rutina de 5-3-1. En este caso lo que hacemos es, como siempre, en las rutinas que tienen la opción, metemos nuestro máximo, en este caso de sentadilla, banca, peso muerto y press militar. Y lo que tiene esta, que es un poco distinta a las anteriores, es que te calcula un máximo de entrenamiento. Esto quiere decir que este peso es un 90% en base a este peso, que sería nuestro máximo, y esto es debido a tener ese pequeño margen. Era una, entre comillas, pequeña manera de regulación de la época, de autorregulación, de decir, vale, yo saqué este día 120, pero obviamente ese peso puede un poco fluctuar, depende del día y cómo lo encuentre. Quizá ese día estaba bastante bien y salió ese peso, pero luego no es una cosa un peso que sea sostenible en el tiempo, pues debido a todas las situaciones que nos pasan día a día, de trabajo, estudio, cualquier cosa, que nos encontramos malos un día, que hayamos comido poco, dormido poco. Y como digo, esta era una forma, entre comillas, de autorregulación de la época. Te lo calculan aquí, te lo explican, te pones tu máximo y lo calcula el máximo de entrenamiento en base al 90% de tu RM. Y luego, después de cada ciclo de entrenamiento, lo vas a añadir entre 2,5 o 5 kilos. Al igual que en las anteriores todavía, son rutinas de progresión lineal. Que esto quiere decir que durante el tiempo, durante las semanas, pues se va incrementando el peso. Y este igual está bastante bien en el sentido de que tenemos aquí nuestros entrenamientos. Tenemos sentadilla el día 1, sentadilla banca, peso muerto y banca y sentadilla. En este caso, en la semana tenemos frecuencia 1 y 2 en sentadilla, tenemos frecuencia 1 y 2 en banca, y si le queremos sumar el press sería como frecuencia 3 entre comillas, y frecuencia 1 del peso muerto. Todas al final que llevamos hasta ahora, estas 3 rutinas, en teoría son como bastante parecidas, pero bueno, tienen sus pequeños matices que las hacen un poco distintas. Y luego aquí, aparte de lo que es el entrenamiento, tenemos las opciones de asistencia, de lo que son los ejercicios auxiliares, y pone aquí que simplemente cada día tienes que elegir entre 1 y 2 ejercicios de cada categoría y realizar un total de 50 o 100 repeticiones. Y te lo explica aquí un poco cómo puede ser. Y un 4x10, por ejemplo, pues 4x10, pues, y 4 de 10 de fondos y 4 de 10 de tríceps, son 80 reps en total, que entraré dentro del rango. Y te lo pone aquí, un poco todo lo que tienes que realizar o las opciones que tienes que realizar. Y la diferencia de esta rutina, pues igual un poco la progresión, tenemos aquí todas las, aunque sean de calentamiento, pero bueno, ya las contabiliza y te marca todo el peso que tienes que realizar de cada día. Tenemos aquí ya cada serie, te lo especifica aquí, una serie de 5 con este peso, una 5 de este, una 5 de este, una de 3 con este peso, y así hasta que llegamos aquí hasta el 85%. Te pone el peso, que en este caso para un máximo de 120 son 92,5 kilos,
una serie y tenemos que tratar de realizar al menos 5, ¿sabes? Más de 5. El 5 plus significa eso, más de 5 repeticiones. Una vez que ya está hecho, bajamos el peso y realizamos un 5x5. Así el volumen es bastante considerable en esta opción. Y para banca un poco similar. Tenemos aquí todas las series de aproximación que nos contabiliza y ya nos las tiene ajustadas el peso. Llegamos a una serie, a la top set en este caso, para un máximo de 80 kilos, que realmente luego la ajusta a 72. Tenemos aquí 62,5 kilos, una serie de 5 repeticiones, más de 5 repeticiones. En este caso, al tener el plus, más de 5 repeticiones hay que realizar, sin llegar al fallo ni nada prácticamente, pero bueno, el objetivo es realizar más de 5. Y luego ya tenemos otra vez un back-off, que diríamos, de 65% y simplemente pues otro 5x5 con un peso ya más moderado. En peso muerto lo mismo, tenemos una progresión, el concepto es el mismo. Tenemos aquí aproximaciones, llegamos a una top set de una serie más 5 repeticiones, más de 5 repeticiones, en este caso con 107, para un máximo de 140, pero con un máximo de entrenamiento de 125, así que va bastante conservador de momento la cosa. Y tratamos de hacer más de 5 repeticiones. Y para press un poco la misma situación. Como digo, es muy sencilla, son rutinas bastante sencillas, pero son bastante efectivas también, que es lo bueno, que es como he dicho antes, no hay que complicar tanto las cosas como para que funcione. Y tenemos la semana 1, el objetivo es hacer más de 5 en cada ejercicio. Luego, la semana 2, el objetivo es hacer más de 3 en cada peso. Van subiendo los porcentajes. Tenemos aquí la semana 1, más de 5,85. La semana 2, más de 5,90. Más de 3,90. Y la semana 3, más de 1,95. Aquí un 95% sería en sentadilla un 102, que todavía estamos lejos del máximo de entrenamiento y estamos todavía lejos del máximo real que se hizo en su momento. Así que luego ya tenemos que hacer simplemente progresar, lo pone por aquí, la progresión de este entrenamiento. Una vez que ya hemos hecho las 3 semanas, añadir 2,5 kilos o 5 kilos a la sentadilla del peso muerto, y al press y a press de banca, como es más difícil progresar, es un poco más complicado meter kilos, pues simplemente 1,25 a 2,5. Y luego ya después de la descarga, después del segundo ciclo, después de 2 semanas, lo puedes hacer una descarga si ves que es necesario, y si no, pues puedes seguir. Pero bueno, no está mal meter, aunque no te encuentres o no necesites, entre comillas, 100% una descarga, no está mal que la hagas para coger y no quemarte tan pronto, y de esa manera poder seguir progresando y de una forma mucho más estable y entre comillas un poco más indefinida. Esta rutina es bastante mejor que las 2 anteriores, porque aparte de simplemente tener esta estructura, se hizo muy popular en su momento, y lo que hizo que también, al ser muy popular, a la gente le gustó mucho y la gente se involucró mucho con la rutina, hizo muchas versiones, se hicieron muchas mejoras, y lo puedes adaptar a incluso 5-3-1 para culturismo, que digamos, o algo así estilo power building, donde puedes meter una programación de fuerza y mucho más volumen de entrenamiento, y hay incluso hasta para tipo de deportes y todo más específicos. Esta rutina está adaptada a eso en diferentes versiones, pero si investigas un poco por esta web donde estoy descargando todas las rutinas, lo puedes ver y puedes informarte un poco más. Y como digo, tiene una comunidad que todavía sigue teniendo una comunidad bastante activa y bastante grande, donde puedes ver un montón todas las dudas que ha habido ya antes de que tú las tengas, resolverlas y tener una especie de progreso y de observación, y sobre todo de resolución de dudas, como digo, porque esta se hizo en su momento muy famosa. Es una rutina que caló bastante, que gustó mucho porque era muy sencilla, pero era muy efectiva. Y yo esta en general, a nivel de recomendación para principiantes en Power, o gente que ya lleva un poquito de ritmo, que digamos, y un poco más de experiencia, la calificaría como bastante buena, o bastante buena en general, y no llega a ser de las mejores opciones, pero sí que es una opción bastante interesante y que se puede mantener mucho más en el tiempo que las anteriores, y ya está un poco más específica, está un poquito más en sintonía con lo que es el Power que digamos a día de hoy. Así que simplemente, como digo, hay bastantes opciones que se pueden adaptar a ese entrenamiento, hay otras que son similares.
Luego se puede, como digo, adaptar más a volumen, más a hipertrofia, culturismo, power building, ahí para distintos deportes, así que es una rutina o un esquema bastante escalable. Y como digo, eso yo la calificaría como bastante buena en general. Y seguimos con las rutinas recomendadas para powerlifting. Vamos ahora con una rutina igual, que a mí en su momento cuando la probé me gustó bastante. Es bastante diferente a lo que hemos visto antes, en el sentido que ahora ya empezamos a lo que es una progresión o una programación por bloques. En este caso, las rutinas como hemos visto antes, la programación o la progresión era lineal, que esto quiere decir que cada semana sí o sí se metía más kilos y se iba progresando de esa manera. Un día levantabas, por ejemplo, 100 kilos, al día siguiente 102, luego ibas subiendo a 105, así de esa progresión día a día o semana a semana, hasta el infinito entre comillas, pero eso, como digo, tiene poco recorrido, porque va a llegar un momento que va a ser muy difícil levantar más peso porque sí, o sea, porque te lo marca ahí, no va a ser de esa manera. Y en este caso tenemos la rutina de Johnny Candito, que era un power que igual se hizo muy viral en su momento. Era de los primeros casi que digamos que empezó con tema de YouTube, a dar información en redes sociales, YouTube sobre todo, sobre entrenamiento y sobre ejercicios. Y la verdad que sí que ya se veía un poco una diferencia en base a lo que había antes, en base a estas rutinas anteriores. Se notaba bastante que era un poco distinto cómo se hacían las cosas y ya se empezaba a ver otro tipo de entrenamientos diferentes y más adaptables en base a, como digo, a mantenerlos en el tiempo. En este caso es una rutina de 6 semanas. Creo que sigue activa su web, o si no, en alguna búsqueda de Google podéis buscar igual más. Creo que tiene un par de rutinas gratis más que están bastante bien. Hay una creo que es específica de press de banca y son rutinas bastante buenas en general, me refiero. A día de hoy hay cosas que son mejores, pero es una cosa que está respaldada por mucha gente, una rutina que está probada y testada por mucha gente y funciona para personas o levantadores que digamos intermedios, principiantes, va a funcionar bastante bien. Y como todos estos ejemplos, al final tenemos un Excel que tenemos aquí en la fecha que podemos empezarlo, bueno, a nivel anecdótico, para luego simplemente organizarnos semana a semana. Tenemos que elegir aquí la opción de kilos para que nos calcule bien las cifras y metemos aquí nuestros máximos. En este caso, pues, por ejemplo, 100 en banca, 120 en sentadilla, 150 en peso muerto. Y aquí te pone aquí los ejercicios auxiliares que podemos utilizar. Él te hace unas pequeñas recomendaciones de qué ejercicios, como podéis ver. Y luego información simplemente en la que vais a ver dentro de la rutina lo que significan algunas siglas, en este caso el MR máximo repeticiones, MR10 máximo repeticiones pero no más de 10. Y luego nada, simplemente igual, consejos y un poco anotaciones que digamos del ejercicio que está realizando. Y simplemente pone aquí, si fallas alguna repetición, vienes aquí de nuevo a esta pantalla y reduces tu máximo en 2,5%. Para, como digo, ir un poco con ese pequeño margen. Y simplemente, como digo, esto ya es un poco más distinto. Esta rutina es más orientada, o mejor dicho, está estructurada en bloques. Cada semana se consigue o se busca un objetivo, está todo como muy condensado, pero va bastante bien. Aquí ya entrenamos incluso más días a la semana, tenemos un día, 2, 3, 4 y 5 días, que esto también es bastante importante que lo tengas en cuenta a la hora de elegir tú el tipo de rutina o entrenamiento que puedas realizar. Todas las anteriores que hemos visto son de 3 días, que son mucho más flexibles, y esta ya es de 5. Cada cosa tiene su parte buena y su parte mala. En este caso, 5, pues sabes que tienes que tener 5 días libres para poder entrenar. Aquí te pone incluso sábado y domingo. Te lo pone aquí un poco de manera distinta, pero vamos, se puede adaptar un poco, depende de los días. Yo cuando la realicé en su momento, pues al final sí que hice lunes, martes y luego pues eso, miércoles, jueves o lunes, martes, jueves, viernes, sábado, por ejemplo. Depende un poco, pero como digo, a lo mejor tener 5 días es un poco... tira mucha gente para atrás el tema de entrenar tantos días, al menos esta semana. Y tenéis que tener en cuenta que, bueno, al menos esta semana la podéis adaptar. Y como digo, ya son aquí. Lo pone el semana 1, condición muscular, dificultad moderada. Al final son series un poquito altas que digamos. En sentadilla 6 repes, luego tenemos aquí en press de banca 10 repes. Tenemos aquí, vamos subiendo en este caso lo mantiene plano. El sentadilla 4 series planas por 6 y luego peso muerto 2 series por 6 y luego los 2 ejercicios principales. Tenemos press de banca 10, 10, 8, 6, vamos un poco jugando aquí con las repeticiones,
Otro día igual, más de volumen, 10-10, 8-6. Y tenemos aquí el día de sentadilla con un poco más alta de peso, menos volumen, pero menos intensidad, perdón, pero más volumen. Aquí en vez de levantar 95 kilos, levantamos 85, pero más repeticiones. Y lo mismo con peso muerto. Y ya acabamos el último día, que tenemos aquí con 80 kilos, press de banca, 80 kilos máximo de repeticiones, que sería como un unwrap, pero si volvemos aquí, lo vemos, es eso, simplemente máximas repeticiones. Se intenta no llegar al fallo realmente, aunque te ponga aquí máximas repeticiones, pero lo ideal es que sea un unwrap que te dejes como mucho una repetición o algo así, que realmente no sería un unwrap al 100%, pero bueno, se entiende un poco el concepto. Y mucho más de ejercicio, mucho más volumen de entrenamiento en general. Tenemos bastante, una semana que digamos de acumulación. Luego aquí pasamos al siguiente día. Tenemos 1, 2, tenemos 1, 2, 3, 4 días y 5 días, que te lo cambio un poco aquí por las fechas y todo eso, pero bueno, son 5 días de entrenamiento igual. De momento estas 2 semanas, que como digo, a lo mejor puede ser un problema para algunas personas. Y aquí igual sigue poniendo una condición muscular, hipertrofia, dificultad alta también. Y como puedes ver, pues es un poco lo mismo. Al final en sentadilla tienes aquí todo el calentamiento y luego una serie de 95 y máximo de repeticiones hasta 10, sin pasarte de 10. Y luego te pone aquí unas anotaciones. Si quieres meter más volumen de entrenamiento, puedes hacer un 5x3. O si quieres hacer alguna cosilla más, pues bueno, lo vas adaptando un poco a cómo te haya salido esa repetición, cómo haya salido esa serie, mejor dicho, y tú te lo vas regulando. En este caso es como una especie que digamos de autorregulación de la época, porque antes no se utilizaba tanto el RP, por lo menos no era tan conocido, y aquí era todo un poco más regular de esta manera en general. Y seguimos con repes altas, tenemos peso muerto igual a 8 repeticiones cada una, 3 series de 8 repeticiones. Y el resto de ejercicios de días, pues un poco lo mismo. Repeticiones altas, press de banca, 10, 8, 6, 8, un montón de accesorios. Y tenemos otra vez sentadilla con 97, pues máximo de 10 repeticiones, hasta 10 repeticiones. Y luego te lo pone aquí. Si completas esto, puedes hacer esto. Si completas esto, puedes hacer esto. Te vas un poco, como digo, regulando y la regulación de la época. Y luego una variación del peso muerto que aquí nos indica cuál dice o cuál podemos elegir. El peso muerto con piernas rígidas, con agarre snatch, con déficit o con pausa. Y vamos continuando con la semana y todos son de momento el volumen bastante alto, bastante volumen de entrenamiento, repeticiones muy altas y acabamos de esta manera la semana. Es una semana como pone eso de muscular, condición muscular barra hipertrofia, así que esta que no está acostumbrado a hacer series o repes tan altas, sí que le va a costar un poco más. Sí, va a ser una semana un poco durilla, pero bueno, la idea de esta semana es acumular mucho volumen de entrenamiento para preparar el cuerpo para las semanas que vienen. Luego aquí ya tenemos otro tipo de semana, en este caso otro tipo de entrenamiento, mejor dicho. En este caso pues, bajamos a 4 semanas, en la semana 4 sesiones de entrenamiento, a la semana 3. Y tenemos sentadilla y peso muerto de día 1, ya vamos bajando un poco más las repeticiones. Tenemos 3 series ya entre 4 y 6 repeticiones. Como vuelvo a decir otra vez, aquí regulamos un poco a nuestra manera, podemos realizar entre el 3 y 6. Y para peso muerto lo mismo, 2 series con pesos un poco ya más altos. Y día 2 de press de banca más accesorios. Volvemos al día 4, el día 3, perdón, que hacemos simplemente una serie con una sentadilla y un accesorio de peso muerto y acabamos otra vez en press de banca. En esta rutina lo bueno que tiene que al final en general mete un poquito más de frecuencia de ejercicios. En general tenemos aquí sentadilla 2 días, que es bastante considerable para hacer sentadilla, porque luego en las rutinas de antes normalmente se mete hasta 3, que está bien y está bastante bien, a mí me gusta, pero quizá a algunas personas se le haga demasiado y puedan quemar. Entre 2 y 3 está bien hacer sentadilla. 2 días a la semana, 3 depende un poco cómo lo regulemos. Ahí está bastante bien, 2 días a la semana sentadilla está muy bien, y 2 días de peso muerto, en este caso un peso muerto y un accesorio está bastante bien también, eso me gusta bastante. Y luego de press de banca sí que le dan prioridad total. Ya el press militar, al contrario que las otras rutinas, lo deja mucho más de accesorio, no lo deja de un principal, y le da una frecuencia 2 de verdad, al menos en esta semana.
por lo que es un poco ya más parecido a lo que se haría a día de hoy. Y luego ya tenemos aquí de nuevo aclimatación a pesos pesados, que digamos, a cargas pesadas, y ya va bajando cada vez más las repeticiones. Tenemos aquí series de 3 repeticiones, luego una variante de peso muerto en el día 1 a 6 repeticiones, que esté igual bastante bien, y luego tenemos el sentadilla el día 1 a 3 repeticiones y otra vez aquí a 3 repeticiones con más peso que la semana anterior. Así que nos va preparando el cuerpo en cada semana, en cada bloque que digamos, porque como digo es todo muy condensado, pero está bastante bien realizado, aunque sean bloques de una semana, porque normalmente se puede hacer en más semanas, pero al ser bloques de una semana no está tampoco tan mal hacerlo todo tan condensado para principiantes, y así de esa manera también es un pequeño entrenamiento donde no estás tanto tiempo haciendo una hipertrofia o una fuerza más pura, y también te da un poco de descanso mentalmente y físicamente. Está bastante bien esta rutina, me gusta mucho en ese aspecto. Y como digo, seguimos con la frecuencia 2 en press de banca, más todos los accesorios, y ya simplemente esta semana lo que pones eso es tal cual. Aclimatación a pesos pesados, pues ya tratamos aquí de adaptarnos a pesos altos, a cargas pesadas. Y en la semana 5 ya está, fuerza, alta intensidad en fuerza. Pues aquí ya dicho lo dicho, aquí ya estamos totalmente preparados para levantar cargas bastante pesadas. Aquí en este caso tenemos sentadilla 117, que si volvemos es eso. En sentadilla hemos puesto 120, pues aquí incluso no lo pones, un 97%. Aquí ya va a ser difícil, o sea, aquí ya en principio vamos a estar preparados y con este peso quizá, lo pone aquí, entre 1 y 4 repeticiones, pues hay que valorar un poco cuántas pueden salir. Aquí ya si sale una, pues no te preocupes porque obviamente es un peso muy elevado. Si salen 2 va a haber una pequeña mejora, si salen 3 una mejora un poquito más considerable, y si salen 4 pues ya sabes que vas a mejorar muchísimo la sentadilla. Y en el resto de ejercicios igual, en base a lo que aquí, las repeticiones que realices en cada movimiento principal. De hecho aquí ya pasamos a 3 días. Y tenemos aquí el día de sentadilla, que es como una especie de prueba, aunque ahora nos queda la semana 6, que ahora la explico. Y aquí ya sabremos realmente si hemos mejorado o no. Como digo, si el día de la sentadilla, tirando con el 97,5%, nos salen 4 repeticiones, pues hombre, sabemos que vamos a mejorar sí o sí. Y en press de banca y en peso muerto lo mismo. Esta semana va a ser durilla, pero como son 3 días, en vez de, pues lo podemos hacer como siempre, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. O si quieres lo puedes hacer un martes, jueves, sábado. Lo importante es que de momento, si no estás tampoco tan adaptado, no lo hagas todo en un mismo día. Mejor respetar la rutina y ya con otro tipo de entrenamientos se podrán hacer más sesiones SBD que se llevan tanto últimamente. Así que nada, simplemente la semana 5 es una intensidad alta de fuerza y ya ahí se van a ver cositas. Pero luego en la semana 6 nos da aquí 3 opciones. Tenemos pasar de la semana 6, usar el máximo proyectado de la semana anterior y empezar un nuevo ciclo. Calculamos, como digo, en la semana anterior, si hemos hecho una repetición con esto, 2, 3, 4, lo calculamos en una calculadora y de repetición máxima, que esta la podéis encontrar en nuestra web, y ya vais a ver el máximo nuevo que tenemos o que tienes en base a esta proyección. Y puedes empezar de nuevo el nuevo ciclo, te vas de nuevo aquí y aquí pues con suerte vas a poner, pues por ejemplo, 105 en press de banca, 125 me lo invento en sentadilla y 155 en peso muerto. Y ya vuelves a hacerlo de nuevo la rutina. Luego puedes utilizar el máximo proyectado para el siguiente ciclo, pero hacer una semana de descarga, que también es como bastante aconsejable. No está mal hacerlo porque esta semana 5 va a ser ya bastante intensa y ya vas a tener algo de fatiga y no viene mal hacer una pequeña descarga, bajar un poco el volumen de entrenamiento y bajar la intensidad, y para tener de esa manera un poco más de impulso y tener un poquito más de energía para la semana que viene o la siguiente semana, que empezarías de nuevo con la semana 1. O simplemente, si quieres, también te recomiendo decir, pues puedes hacer esta semana, lo que puedes hacer es realizar tus máximos reales y luego hacer una descarga y empezar de nuevo. Así que si te atreves, pues también te propone que en esta última semana lo realices un máximo y que salga de dudas, a ver qué sale.
Y en general esta rutina igual me gusta bastante. Yo cuando en su momento la probé tengo buenos recuerdos porque me gustó bastante en general. Como digo, venía de los otros tipos de rutinas que hice, que era progresión lineal. Y esto era un cambio en general, como digo, un cambio mental, un cambio de estructura desde luego. Me gustó bastante intercalar un poco las semanas, este tipo de progresiones más de bloques, incluso más ondulante. Me gustó bastante. Y yo la pondría a un nivel alto esta rutina, le pondría de nota, pues de las bastante recomendadas en general, o como lo podríamos poner, a una calificación de rutina top, que digamos, ¿no? Una rutina que sí se puede hacer, se debe hacer y que me gusta bastante, así que yo creo que la calificación sería esa. Esta sería una rutina top, la de Candito, las 6 semanas. Y ya acabamos de las rutinas recomendadas con la rutina que está igual bastante conocida en su momento. La rutina de 16 semanas, hay otra versión que es de 8, pero nos vamos a centrar en la rutina de 16 semanas de Calgary Barbell. Y esta es una rutina creada por un powerlifter canadiense, dueño del gimnasio de Calgary, que es en su momento de los mejores power de la época y era un entrenador también de los mejores en general. Siempre les puedes ver en algunas competiciones, como por ejemplo Sheffield, que lleva a un atleta en concreto, y es como digo, un power y un entrenador de los mejores. Y eso significa que en este caso el entrenamiento también se ve expresado de esa manera, y sí que se cumple un poco ese cometido, es decir, que es buen entrenador, buen competidor y vas a obtener bastantes resultados buenos con esa rutina. La tenemos aquí como siempre, una rutina que tenemos un Excel, que metemos aquí nuestros máximos, lo ponemos simplemente, redondeo y ya nos calcula todo. Aquí ya es una rutina mucho más enfocada al power de a día de hoy, aunque tiene ya esta rutina sus años, pero como puedes ver ya son ejercicios que sí que seguramente, si estás un poco atento a redes sociales, a Instagram o a YouTube, verás ejercicios que se realizan por powerlifters. Y esta ya es más de cara a intermedios que ya tienen bastante experiencia y las otras se les han quedado un poquito cortas y necesitan hacer un poco más de ejercicios similares y más concretos a Power y un entrenamiento mucho más específico de Power. Tenemos aquí 4 días, en este caso, de la semana 1 a la 4 se realizan 4 días a la semana, 4 entrenos. Tenemos sentadilla, banca, press militar, remo y extensiones de espalda en GHD. En el día 1 tenemos peso muerto, en el día 2 de competición, peso muerto, 3 segundos de pausa en press de banca y luego una sentadilla safety si tenemos, o front o una barra alta, una pausa, o sea, una sentadilla safety frontal o barra alta con pausa y luego un remo con agarre ancho. Tenemos el día 3 pin squat, sentadilla pines. Te lo pone aquí específico, los pines deben estar puestos a una sentadilla válida, a la profundidad para que sea la sentadilla válida, un board press, un remo a una mano, bird dogs, unos ejercicios ya un poquito más de abdomen, de core, y luego el día 4 acabamos en peso muerto, tenemos press de banca, de nuevo tocar y subir, otro peso muerto, otra variante, y luego tenemos aquí un ejercicio de un tirón vertical a elegir y un movimiento de tríceps igual a elegir. Así que tenemos aquí sentadilla, tenemos sentadilla 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 3 días a la semana, frecuencia 3 en este caso de sentadilla, tenemos banca 1, 2, 3 y 4, que igual la frecuencia 4 en press de banca a mí me gusta bastante. Yo cuando en su momento probé esta rutina sí que me hizo que subiese bastante el press de banca y me gustó bastante. Yo creo que lo que más mejoré en general, con diferencia, el resto mejoré también, pero sobre todo la banca con esta rutina me sirvió bastante para mejorar porque, como digo, es mucho volumen, mucha frecuencia y ejercicios muy buenos como esa transferencia al press de banca de competición. Y luego del peso muerto tenemos aquí peso muerto de competición y tenemos aquí otra vez el peso muerto con pausa, con 2 segundos de pausa. Y tenemos aquí otra variante en general. Así que tenemos en este caso 4 de frecuencia 4 en banca en estas semanas. Tenemos luego frecuencia 3 en sentadilla y frecuencia 2 en peso muerto. Así que está bastante bien. Es bastante similar a lo que se suele hacer. Depende un poco de
de la gente lo que le guste, o en tu caso lo que te suele gustar o ir bien. Y de momento estas semanas son muy sencillitas, son un bloque de acumulación, donde vamos haciendo 4 series de 7 en casi la mayoría de ejercicios, luego tenemos un 3x6 por ahí también, con porcentajes tirando abajito de momento para meter, como digo, un poco de volumen. 4 de 7 a 67% con cargas fijas, y es de momento una progresión lineal, semana a semana metemos más peso, y así durante estas semanas en los 4 días en los ejercicios principales. Luego ya también es bastante interesante esta rutina, porque ya es todas las que hemos visto antes la que sí que mete regulación de verdad o autorregulación de verdad. Tenemos aquí ya series con RPE, y de esta manera con RPE ya nosotros nos regulamos en base a este ejercicio, estas series, repeticiones, en base al esfuerzo que nosotros veamos, nos regulamos la carga, y aquí ya sí que hay una autorregulación real. Es la gran diferencia en base a todas las rutinas que hemos visto previamente, que ya sí que incluye el RPE y lo combina con porcentajes, que a mí también me gusta bastante en este aspecto. Y simplemente nada, semana a semana aumentando pesos, y esta semana un poco más que digamos de introducción, un poco más de volumen. Pasamos a la semana o al bloque segundo, mejor dicho, y aquí simplemente igual, hay una sentadilla, simplemente seguimos sentadilla, banca y una variante de peso muerto. Tenemos el peso muerto de competición, otra variante de banca. Tenemos aquí la sentadilla, otro remo, otra vez sentadilla, banca. Aquí ya, como digo, nos vamos a hinchar a hacer sentadilla, banca y peso muerto sobre todo. Ya es un entrenamiento más puro de power, donde la frecuencia es bastante más elevada. Tenemos aquí, a ver, sentadilla 1, sentadilla 2, sentadilla 3, frecuencia 3 en sentadilla. Tenemos banca 1, 2, 3... y 4 en banca, y de peso muerto, bueno, podemos contar este, y tenemos aquí otro, y tenemos aquí otro, aquí incluso 4 también. O sea, aquí nos vamos a hinchar bastante. Lo único que, bueno, como viene con las regulaciones y son variantes en peso muerto, tampoco fatiga tanto al sistema nervioso, pero bueno, lo puedes ir ajustando un poquito. Si ves que es excesivo, te puedes quitar alguna variante de peso muerto y ya está, sin más. Y de nuevo aquí ya seguimos haciendo una progresión semana a semana de peso, vamos incrementando la intensidad y vamos bajando un poco no vamos bajando realmente tanto, sino que vamos aumentando aquí un poco las series. Tenemos aquí un 3 de 3, 4 de 3, 5 de 2 y volvemos aquí a un 4 de 3. Y simplemente es eso, semana a semana vamos introduciendo un poquito más de peso y jugamos un poco con las series y bajamos un poquito en algunos casos las repeticiones. Es bastante sencillo igual, en general hay mucho batiburrillo de números, pero como está todo bien explicado, en general no hay tipo de problema, y simplemente es tener mucha paciencia con estas rutinas y no liarla, porque simplemente, como digo, tenemos aquí que ir siguiendo semana a semana lo que tenemos que realizar y ver un poco cuál es la carga, qué ejercicio tenemos, una sentadilla, tenemos aquí como digamos las series principales, luego aquí hacemos otra descarga, hacemos en total 5 series de sentadilla, 6 series de press de banca. Todavía es una parte muy elevada de entrenamiento, mucho volumen, metemos bastante volumen y vamos adaptando igual el cuerpo a las semanas que vienen. Casi siempre en general lo que son sistemas y un poco periodización por bloques se va haciendo un poco de esa manera. Se va metiendo mucho volumen al principio y a medida que pasan las semanas ese volumen va descendiendo y va aumentando la intensidad. Así preparamos un poco el cuerpo, lo vamos desconectando de la semana que hemos hecho de toma de marcas o de competición, le metemos un poco más de volumen pero cargas más bajas para permitir un poco pues desconectar mentalmente, desconectar un poco también físicamente, recuperar y restaurar nuestro cuerpo para prepararlo para las semanas siguientes o cuando toque hacer de nuevo una toma de marcas o una competición. Así que como veis simplemente es eso, mucha frecuencia de todos los movimientos y de momento bastante volumen en general. Así que seguimos con el bloque de la semana 9 a la 11 y aquí, como era de esperar, seguimos teniendo obviamente mucha sentadilla, mucha banca, tenemos peso muerto, tenemos aquí ejercicios igual como pin press a la altura del pecho, tenemos aquí un día de SBD que digamos, o un poco a la inversa, que lo dije antes, que realmente ya esta es una rutina mucho más avanzada, mucho más específica. Y sí que tenemos un poco días que son, aunque sean variantes,
porque tenemos aquí el peso muerto de competición, pero tenemos aquí una variante de press de banca y luego seguiremos la sentadilla de competición, pero ya nos vamos adaptando un poco a ese nivel y a hacer un entrenamiento mucho más específico de power, donde podemos meter algunos días sesiones de SBD de los 3 movimientos principales de competición. Y como seguimos viendo aquí, muchas sentadillas, seguimos con más sentadilla el día 3. Tenemos aquí pausa de banca de competición, luego press cerrado y tenemos otro día a fin de cuentas como tipo de SBD con alguna variante en general. Así que si quieres algo mucho más específico al power que se hace a día de hoy, esta rutina es una opción bastante buena e interesante, porque vas a hacer todo esto hará que tu entrenamiento sea súper específico para power y que al final puedas utilizar tanto las progresiones en porcentajes, y si no has aprendido todavía y no tienes mucha idea, puedes empezar a introducir el RP, que es bastante bueno porque al final, como intercala porcentajes con RP, va a ir un poco una cosa ayudada de la otra, va a ir de la mano y no va a hacer que al final con el RP simplemente te calientes. De esta manera es un entrenamiento, como digo, mucho más específico para power, con entrenamiento de competiciones, con ejercicios completamente de competición y con variantes que van a dar esa ayuda y esa transferencia a movimientos de competición. Y el día 4, pues mira, mucha más peso muerto. Tenemos aquí las bandas con el press de banca con bandas de resistencia, también para trabajar un poco más la explosividad. Y tenemos aquí pues un montón de características, como digo, del RP, trabajamos este día completo RP, y tenemos aquí un sistema de autorregulación también de series, de que tenemos que hacer aquí de una serie más 2 al que digamos, esto quiere decir una especie de fatiga, donde hacemos una serie con un peso y luego lo tenemos que ir descendiendo un poco el peso para ajustarnos al RP. Y luego aquí lo que tenemos que hacer es intentar cumplir, por ejemplo, en un press militar, tenemos que hacer una serie, luego más 3 con repetición. Se supone que es con el mismo peso. Aquí tratamos de bajar un poco el peso, lo bajamos un poquito, y aquí tratamos de que todas las series sean con este RP. Y nada, simplemente es eso, seguir la rutina. Tenemos aquí estos 4 días de entrenamiento de la semana 9 a la 11, y luego en la 12-15 nos espera, pues como era igual de esperar todavía, mucha más sentadilla, pero aquí ya la intensidad va siendo ya más alta. Aquí tenemos una serie de 3 repeticiones a un 8 RP, donde realmente tenemos que ser bastante sinceros con nosotros mismos y saber que ha sido un 8 RP de verdad. Mejor quedarse un poco por debajo y no calentarnos, como digo, y no que sea un RP 10 y digamos, no, bueno, yo podría hacer un poquito más. Hay que ser siempre un poco más conservador y tratar de ser honestos con nosotros mismos para al final seguir progresando. Y luego ya en base a esto lo hay que calcular en base al peso que nos haya salido aquí. Aquí se calculará un RM estimado, y luego tenemos que hacer pues una top set, y luego aquí las back off, un 6x5 o un 65% en base al máximo que es estipulado. Y lo mismo aquí tenemos para press de banca, y luego seguimos aquí con el peso muerto para el día 2, lo mismo, simplemente vamos haciendo unas 3, no llega a ser un 3 RM, pero es una especie de día donde testamos ya en qué posición estamos, cómo nos encontramos, y en este caso vamos subiendo. Tenemos aquí una serie de 3 repeticiones 8 RP, la semana 13 en este caso, o la 2 de este bloque, una de 2 8 RP, 1-1 8 RP, y luego repetimos igual la última semana. Esto nos va preparando igual para ya hacer un máximo o hacer una competición, una toma de marcas, y nos va adaptando el cuerpo, como pasó con la rutina de antes, la de Candito, que ya pasamos de las semanas al principio que eran mucho más de volumen, un tema de más repeticiones, más series, a meter un poquito más ya de intensidad y prepararnos para las cargas más altas para el día de la competición, que no estemos desadaptados. Y seguimos, como digo, todos los ejercicios de competición, sentadilla de competición, banca de competición, peso muerto de competición y variantes. Tenemos por aquí luego sentadilla pines, tenemos aquí el banca con agarre cerrado, con pies arriba, tenemos aquí el con pausa 2CT, y como digo, al final esta rutina a mí me ayudó bastante en press de banca, porque si puedes o lo ves, si te puedes fijar, banca se hace mucho, se hace todos los días prácticamente algo de banca,
y está bastante bien estructurado. Yo en ningún momento me quemé. De hecho, todo lo contrario. En cuanto iba aumentando el peso, en cuanto iban pasando, mejor dicho, las semanas, iba aumentando el peso y los días de RPE podía meter cargas que ya eran bastante considerables, de decir, sé que va a mejorar mi banca y sé ya que los pesos que estaba manejando antes no me estaban pesando. Así que yo, si destaco algo en esta rutina, sobre todo es el tema de la banca. La banca la mejoras muchísimo con esta rutina. Y luego ya simplemente tenemos aquí la última semana, ya que sería la 16, como el propio nombre de la rutina indica. Tenemos aquí ya la estructura de cara a la competición. Si queremos competir o si tenemos una toma de marca, lo podemos cuadrar y simplemente 5 días antes de la competición hacemos este entreno. Sentadilla y banca, a lo que nos pone aquí, uno por uno, el opener que más o menos tenemos en mente, y luego simplemente ya hacemos un poco de back-off, hacemos un 3 de 2, y para la banca un poco lo mismo, aquí en vez de un 82% un 84%. Así que aquí ya vamos un poco testando un poco lo que nuestra salida, nuestros primeros intentos de competición o de toma de marcas. Luego a 4 días de la competición le toca al peso muerto y hacemos un poquito igual más de banca. Y luego en 3 días de la competición hacemos un SBD bastante ligerito en general. No es demasiado difícil porque es al final una serie de 1 al 85 y luego un 2x2. En este caso para la sentadilla, luego para la banca un poquito más de volumen. Y en peso muerto un poquito igual, bajamos el volumen, es un 2x2 simplemente, para mantener nuestro cuerpo activo y no pecar de descansar demasiado para el día de la toma de marcas o de la competición. Y luego igual, 2 días antes de la competición, tenemos aquí un pequeño entrenamiento, que simplemente es eso. Tocar un poco los movimientos de competición en general, hacer un SBD mucho más ligero que el anterior, y simplemente para estar un poco a tono, estar a punto para la competición. Y como digo, esto sí que hay que respetarlo bastante estos días para no meter la pata y hacer el último entrenamiento 2 días antes de la competición. Y de esta manera, pues ya el día de la competición tenemos aquí claros con qué pesos vamos a salir. Se puede ajustar siempre en competición, al final no hay nada fijo en competición, el día de la competición se puede adaptar todo. Y se puede elegir un peso más alto o más bajo para los primeros intentos y ya está. Y en base ya a esta semana ya acabamos y hacemos la competición. Y luego, después de la competición, pues puedes tomarte esa semana de descarga y luego volver aquí con los máximos que hayas realizado, que se espera que sean superiores a los que realizaste aquí. Y si te ha gustado esta rutina, pues las puedes volver a repetir y ya está. Sabes que es otro bloque de 16 semanas y hasta la próxima competición o hasta la próxima toma de marcas. Y yo en general o en concreto, esta rutina, como digo, me gustó bastante, sobre todo en press de banca, pero en general sí que es una rutina mucho más concreta a nivel de powerlifting. En general ya es un entrenamiento que te puedes encontrar de muchos entrenadores a día de hoy, pero como en el caso de que si estás viendo este vídeo se entiende que de momento o no quieres entrenador o no puedes acceder económicamente a ello, y es una rutina que sería similar a lo que te pondría algún entrenador. Así que puede ser tu primera toma de contacto y yo la recomendaría bastante. Esta sí que, de todas las rutinas que hemos visto en este vídeo, la pondría en el nivel más alto. Sería, pues por ejemplo, en vez de un top, sería un élite. Y esa sería un poco la valoración de esta rutina. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias, porque al final el vídeo queda un poquito más largo de lo que esperaba, pero quería que quedase todo bastante claro y que no hubiese dudas. Pero en el caso de que tengas dudas o quieras preguntarme algunas cosillas, puedes aprovechar la caja de comentarios y me dejas cualquier duda o cuestión que haya surgido a raíz de este vídeo. Y como siempre, si nos ayudas suscribiendo al canal, compartiendo o comentando este vídeo, nos ayudarás a que sigamos creciendo y que podamos incluir más material en nuestras redes sociales, que todos nos beneficiemos de esta situación y podamos crear contenido nuevo, distinto, y que todos, como digo, podamos beneficiarnos de todo esto. Así que ya sabes, suscríbete, dale like, comenta, comparte este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que os guste tanto como este.